Buenos días, estamos un poco agotados. Llevamos ¿cuántos días seguidos avanzando? Desde que salimos de Francia. Sí, desde el domingo. Desde el domingo que salimos de Francia, hoy es Viernes. viernes y llevamos todos los días kilómetros avanzando, visitando, recorriendo, madrugando mucho, durmiendo poco, editando, Eso es trabajando. lo que más le cuesta a Coti, lo de madrugar mucho. Sí, la verdad que, hombre, me siento un poco agotado. Entonces hoy decidimos ir a un camping, a la naturaleza, aprovechando que hoy y mañana va a hacer calorcito. A ver si podemos relajarnos, descansar. Durante 2 días no queremos editar, no queremos hacer nada más que comer, descansar un poco, coger energías, dormir y pegarse unos baños. Y si podemos, pegarnos unos baños, sí. Aunque no os lo creáis, el día a día entre desplazamientos, trabajo, grabar y editar nos está pasando factura con un cansancio acumulado que va creciendo y necesitamos unos días de desconexión. Y aunque el ánimo es lo único que nos queda, por desgracia va a sufrir un duro golpe en los próximos días. Ya estamos listos. Vamos a empezar la rutilla de hoy. Con muchas ganas. País nuevo, cultura nueva. Tenemos que aprender todavía las palabras básicas. Hola, adiós. Gracias, por favor. Buenos días. Dame de comer. Tengo hambre. Toilet. Uy, que casi se cae la moto. ¡Hala! Sí. Grizzly. Aquí tiene que haber osos. Horniplana. Y nieve en invierno. Nova Pec Horniplana. Cambiemos de idioma. Checa República. Bueno, país nuevo, idioma nuevo. En este caso también va a ser moneda nueva. Es verdad, que aquí cambian la moneda. Aquí vamos a pagar con coronas checas. Sí. Que de hecho va a haber Checo que... Pérez. De Checo Pérez. Va a haber que ir a buscar algún cajero y tener algo de efectivo. Porque yo colecciono moneditas de otros países y bueno, y billetes también. Tengo una colección bastante amplia. ¿Sabes cómo se llaman las mujeres jóvenes de este país? A ver, sorpréndeme. Checas. No entiendo. Chicas checas. Joder, en serio. Tío, es tan malo que hasta no se entiende. No me lo puedo creer. Qué malo. Me acabas de dejar sin palabras. En fin, país nuestramos, país nuevo, cultura, supongo que será también algo diferente, moneda nueva, idioma nuevo y sitios nuevos. Y estamos muy emocionados. Tienes que empezar a probar lo que es hola, adiós, Hay que gracias. aprender. Claro, lo básico, una vez que entras en un país con un idioma nuevo, es aprender 5 o 6 palabras que son básicas y te servirán para muchas cosas. Hola, adiós, gracias, hola, perdón. adiós, gracias, perdón. ¿Y dónde está el váter? O sea, váter, toilet. Bueno, yo creo que toilet es muy internacional. Pero está bien saberlo también. Hola, adiós, gracias, por favor. Aquí también, como en Alemania. Off-road, prohibido motos. Prohibida motos. Si no prohibiesen motos, tampoco creo que fuéramos No. por ahí. No, pero bueno, en Alemania quisimos ir y no pudimos. Sí, cierto. Ya encontraremos caminos en los que podamos ir y vayamos. Primeros kilómetros en República Checa y vemos todos estos bosques que hacen un efecto extrañísimo porque los troncos es como que de mitad para abajo se les ha caído la hoja. O... Están pelados, Sí, están pelados, están como calvos. semicalvos. Y te permite ver bastante hacia dentro del bosque. Y es como la típica película que ves a alguien moverse a través de los árboles, ¿no? Y de repente desaparece y te fijas pero ves algo moverse. Qué mal rollo. Sí. Y ahí a la derecha, no sé si lo podéis ver, está el lago Vltava, no sé pronunciarlo bien, pero parece ser que esto es una zona así como medio de veraneo, ¿no? En la que viene gente local a los campings, a las pensiones, pero lo estamos viendo todo muy vacío. Está desangelado, no hay un solo alma, nada más que hay vacas y cabras. Como siempre, Coti ultima la gasolina y estamos con el depósito con la luz en rojo parpadeando Desde hace un buen rato. desde hace un buen rato. Y como cuando paramos a comer, Coti miró en el mapa y dijo, las gasolineras en República Checa son más baratas y hacemos gasolina allí. Yo entendí que había visto por esta zona alguna gasolinera, que ya la tenía visto para llenar el tanque, pero parece ser que no.
que lo único que hizo fue mirar en general y ya está. Entonces yo tampoco miré si había alguna gasolinera cerca y bueno, a ver si tenemos suerte y no nos deja tirada la moto. Tranquila, Lauriña, que está todo under control. Solo confía. Viajero alemán. Alemán. Dutch. Al final sí que encontramos gasolinera. Gasolinera. La pagamos. Aquí estaba 1,51. 1,52. Que ni tan mal. Bueno, al final la táctica de Coti nos salió bastante bien. Nos ahorramos un mínimo de 20 céntimos por litro. Qué bonito se ve el lago, así con el reflejo de las nubes, con el agua totalmente gris. Un súper tobogán ahí, al fondo verde. Tobogán. Tiene un pequeño looping, el tobogán. Sí. Es enorme este lago, gigante. Es muy grande. Molaría, si hiciera calor, venir a darnos un baño. Mira, ya al fondo está lloviendo con toda. Y esa lluvia viene para aquí. Por ahí vinimos antes. Qué chachada del sitio. Sí, está muy chulo. Pero es eso, se ve a medio gas todavía. Igual aquí la temporada es más adelante. Sí. Porque yo vi que aquí hacen deportes de invierno, O sea, vi en internet... ¡Qué furgo más guapa! Que todo esto está nevado en invierno y la gente hace esquí y todo en las pequeñas colinitas que hay. O sea, que esto lo utilizan tanto en verano como en invierno. Sí. Lo aprovechan al máximo. Jibiri, jibiri, que se está marcando aquí el Coti. Con el atasco este. Hombre, aprovechando que aquí la poli parece que no es tan estricta como en otros países, pues si puedo sacar partido un poco de las maniobras de artistamen, por lo que veo, si me meto por el carril contrario, los coches se van apartando. O sea, pero bien, no se enfadan ni nada extraño. O sea, que empiezo a ver un poco cómo funcionan aquí las cosas. Por lo de pronto ya hemos adelantado bastante. Dicen, donde fueres, haz lo que vieres. Nos estamos dando cuenta de que aquí se conduce un poquito más flexible y debido al gran atasco que había, pues tuvimos que tomar Como medidas. huele a embrague quemado. Alguien va con el pie tenso. Y no soy yo. Ahí está la policía. Vamos a... Mezca. Policía. Aquí no pasó nada, señor policía. Mire, señor policía, es que yo soy español. Yo no entendí. No sé ni decir hola todavía. Ojito que esta estuvo muy cerca. Uf, yo voy un poco tensa. Mira que esto lo hacíamos por Vietnam y por Tailandia, pero era con una moto pequeñita. Iba muy tranquila, pero aquí voy un poco tensa. Porque con la otra moto solo era frenar y acelerar. Ay, y con esta también. Bueno, ya porque no cambias de marcha. Por eso. Pero tienes que mantener el embrague apretadillo. Sí, Ah, mira, aquí también ponen Angles Morts. sí. Yo pensé que eso era solo en catalán. Ya, no sé si será... La matrícula es checa. Sí, la matrícula es checa. Pues mira, ¿alguien sabe por qué la pegatina esa de Angles Morts? Yo pensé que solo era en catalán, pero veo que no. A no ser que sea obligatorio ir con esa pegatina si cruzas por Cataluña, que lo vería muy, muy heavy, siendo... Uy, le pasé a ese coche. Uf, claro, tío, es verdad que somos más anchos, Vaya cambio, del tráfico que pasamos por el pueblo barra ciudad, a la tranquilidad del campo. A mí me gusta muchísimo el campo, las carreteras así, con muy poquito tráfico. Y en concreto es que esta zona estamos viendo que es muy, 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 muy llana. Tiene su parte con bosque y árboles y luego también sus zonas de fincas, como dice Coti, donde cultivan, pues no sé, prácticamente de todo. Después a cada rato vas entrando también en esta especie de bosques que entras, avanzas como 2-3 minutos por aquí y después vuelves a salir a las fincas. Fincas, fincas. ¿A quién le gustan las fincas? Lau, yo no sé a ti, pero a mí el paisaje de hoy, aunque no es feo, me está aburriendo muchísimo, se me está haciendo muy monótono. Últimamente todos los territorios nos están tocando muy planos, no hay un cambio importante de paisaje, ni de construcciones, ni de nada, y me estoy aburriendo muchísimo en la carretera últimamente. Yo me estoy aburriendo, pero creo que es esta carretera, que no me gusta nada. De hecho, llevo un buen rato con los ojos cerrados atrás, medio dormitando, porque es que estoy muy aburrida. Pero bueno, acabo de encontrar una alternativa. En 1 kilómetro ya salimos de esta carretera. A ver, no es que sea mala, pero es muy aburrida. Mucho tráfico y muy aburrida. Vamos a intentar meternos por caminos más pequeños, que por lo menos vamos viendo cosas. Vamos pasando por pequeños pueblos y viendo cosas diferentes.
Ahora sí, esta carretera mucho mejor, ¿eh? Vamos solos por la carretera, encontramos ya paisajes más diferentes. Ahora estamos cruzando un bosque precioso. Pero estos, no sé, pinos, supongo que son pinos. No huelen como los de España. Supongo que es porque están muy húmedos todavía. No, aquí no puedo cantar, no puedo decir que bien huelen los pinos. Na, 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 na. Bueno, pues viniendo por estos caminitos y por estas carreteritas, cruzamos este lago que no le falta mucho. Como crezca un poco más, por donde estamos pasando ya no se puede pasar. Madre mía, está a reventar de agua. Y aquí esta factoría o lo que sea medio abandonado. Estamos en un territorio un poco extraño. Hace un rato pasamos una zona que había como una mina de estas subterráneas y nos está llamando la atención. Esta zona está como muy remota de lo que es la civilización checa. O eso parece, o esa es la sensación que nos está dando esta carretera. Pero a nosotros nos gusta más. Y este lago tiene una pinta de podrido. Sí, tiene pinta de haber una de mosquitos. Sí, tiene una pinta fea. Y la carretera está empapada. Hace sol, pero la carretera está completamente empapada. O sea, aquí no le debe de dar un rayo el sol, pero a ninguna hora del día. Sí, además ayer por la tarde-noche llovió bastante. Entonces debe de ser que de la lluvia de ayer, entre la sombra de los árboles y la humedad que hay, no da secado. Y no pasan coches casi. Claro, hoy ya son casi las 12 de la mañana y es que está empapada la carretera. Papadísimo. O sea, esto se seca en 2 semanas. Y como está bacheada, el asfalto no es bueno y está mojada, vamos despacito. A ver, igual vino un fulano esta mañana a regarla, a empaparla. Sí, a limpiarla. Por si tenía polen. Pero esta carretera ya está siendo más chula, ya me está gustando más y me estoy entreteniendo bastante más que por la anterior. Yo también, ya no me estoy durmiendo como antes. Ya estoy otra vez espabilada y observando todo. Lo que hay es muchos estanques de estos por todos lados. Supongo que los utilizarán para coger agua para regar el campo. Y así, como si nada, llegamos a una extraña estación de tren perdida en medio del bosque, pero que logró despertar nuestra curiosidad. Pues aquí vamos a cruzar unas vías de tren. No sé, es muy curioso. Estamos en medio de la nada, un sitio muy remoto. De aquí que pasa un tren cada siglo. Vamos a aprovechar para hacer una 5 fotito. minutitos. ¿Qué? ¿Hablas Sí. conmigo? ¿Qué me dices? No te lo toqué. ¿Qué me dices, señorito? Empújame. Tito, tito. Sí, tito, ya sé que tengo que mover la moto yo tito. solo, pero entre el desnivel y que apenas le llego al suelo se me complica. Además, la marcha atrás del lado tiene musiquita. Me gusta. Me piace. Ahí está. Supermoto. Al final nos entretuvimos aquí un rato, ¿no? En esta estación, no sé por qué, pero es chula. Sí, me hicimos unas cuantas fotillos y bebimos un poco de agua. Pero sí, muy tranquila, muy chula. A ver si por casualidad pasa algún tren, aunque lo dudo mucho. Ya, por aquí no pasa ni Harry, ¿eh? O sea, está un lado la vía por ahí, otro por aquí. La señal bien visible, pero no se ve rastro de que pase mucho ambiente por aquí. Eso sí, algún coche pasa de vez en cuando. Eso Hacen sí, el ceda. todos hacen el stop. Ya estamos cargados y descargados. Primer pis para dejar marca aquí en República Checa completado. En Cenotín. Ya podemos irnos del país. Venga, sube. Ahora vas a subir con la pata, que aquí hay grava y me puede resbalar un poco el pie. No me digas eso, que me pongo nerviosa. Jo, jo, jo. El stop ya lo damos por hecho, ¿no? Sí, si no viene nadie. Adiós, Cenotín. ¿Sabes qué significa Cenotín, no? A ver, cuénteme usted. ¿Cómo? ¿No sabes lo que significa Cenotín? No, ¿Vosotros no sabéis lo que significa Cenotín? yo creo que nadie sabe lo que significa cenotín. Es un cenote pequeñito. Cenotín, es un cenote. La vía del tren está chulísima, la ruta que lleva por ahí. Sí, ojalá pasase un tren. Yo creo que no pasa un tren por ahí. Tienen que pasar, alguno. Las hierbas por ahí adelante estaban bastante metidas en la vía, lo cual quiere decir que Hombre, porque aquí llueve bastante y la vegetación crece rápido. siempre estaban secas. Serán muy flexibles. Yo creo que pocos trenes pasan por ahí. Anda, que como a ti es igual que prediciendo la lluvia, El día va cogiendo fuerza poco a poco
y nos vamos metiendo en carreteras más bonitas, estamos retrasando mucho la llegada a destino al camping, pero va a estar mereciendo la pena. Venir por aquí es completamente diferente y 100.000 veces mejor que por la carretera que nos había mandado el mapa originalmente. ¿Camping? Okay. 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 Hello, for the camping is okay. 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 Thank you. Thank you. ¿Entendiste? ¿Entendiste lo último que dijo de aquí? No sé si quieres beber algo, o sea, creo que para comer, por los gestos que hizo. Ah, vale. No encontrábamos la entrada del camping, pero con la lengua de gestos universal logramos dar con el camino. Dijo left, left, left. Ah, camp, mira aquí, left. Las tacitas en las vallas, que es la tercera vez que lo vemos. Muy curioso. Hay gente comiendo. Ah, porque debe de ser la parte de atrás de la casa. Ah, y la recepción es allá abajo también. Voy. Todo el mundo se queda mirando. Normal, ¿nos has visto bien? La moto, a ver si este suelo igual es muy... Traigo una piedra. Sí, porque... O si no, lo Hello. inclino. ¿Qué quieres que haga? Sí, Aquí hay piedras. ponme una piedra, ¿eh? Viendo como otras veces la moto se acabó hundiendo en la tierra, aprendimos la lección. ¿Va bien? Sí, Pongo espera otra. No, pues a... Sí, está bien inclinado. Estamos entrando en Tels. Y esto parece ser que es una de las ciudades / pueblos más importantes de República Checa. A ver, no te emociones, es de las más turísticas, pero como ciudad no tiene un peso relevante en República Checa. Vamos a aparcar aquí, en la sombra. Vamos a entrar al casco de Tels y os lo enseñamos un poquito. Tengo todo pegado al cuerpo, Dios. Ya hace mucho soborno. Bueno, es mal que cogimos este sitio aquí sombreado, ¿eh? Bueno, amigos, vamos a darnos un paseíto. Vamos a intentar sacar dinero porque no tenemos coronas checas y las necesitamos para comprar heladitos y esas cosas. Queremos un helado y todo se puede pagar en efectivo. No es caro, ¿eh? El helado valía 35 coronas el mediano y 30 coronas el pequeño. Y un 25 coronas es €1. O sea que está muy bien. Nos va a gustar República Checa, ¿eh? Segundo día. Bueno, hoy es el primer día de contacto realmente. Sí, llegamos ayer a la tarde. Sí. Hoy es el primer día. Y me está gustando, ¿eh? Me está gustando el rollito que se trae esta gente. Vamos a ello. A ver, que Lau no puede con el alma. Está muy acalorada, pero os quiere enseñar. Está muy emocionada con sus primeros billetes de otro país, fuera de euro. Es muy chulo, ¿eh? De este lado. Es bonito. 1.500 coronas, 60 euros más o menos. Sí, 59, 60 euros. Muy bien. Como os decíamos, no es una gran ciudad, pero justo en el centro se encuentra una de las plazas más bonitas de República Checa y que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ahí está, dale. Caray, ahora sí. Pedazo helado te estás tomando, ¿no? Está guay, ¿eh? €1 y poco. Como no teníamos suficiente con el día de hoy y el calor, bueno, aquí se está fresquito. Nos hemos venido a hacer una ruta de senderismo cerca del camping y la verdad está siendo muy chula, nos está gustando. Estamos refrescándonos un poco bajo la sombra. Bueno, la sombra acaba aquí ya. Y hemos visto que por aquí hay serpientes. No sabemos qué tipo de serpiente. Esperamos que si nos encontramos con una sea un poco lejos.
A ver si no nos ataca, aunque voy con una víbora aquí al lado. Esa cobra, taca, taca. Buah, vamos a tener que meternos por el bosque tenebroso. Y aquí veo una telaraña grande colgando. Está guapísimo. Cuidado con la tela de araña que hay aquí colgando. ¿Lo ves el palito? Sí. Ve por la izquierda. Guau, cómo mola, nunca me metí en un bosque así. Ya, esto es la primera vez que entramos en el bosque de la... ¡Oh! Pero que se hace de noche. Qué pasada. Aquí para hacer una peli de miedo de estas, de que viene alguien y de repente... ¡Ah! ¿Es algo así? Estamos caminando al lado de rocas que tienen 20 millones de años. Y Coti está subido encima de una de ellas. Menudo sinvergüenza. Y en teoría ahí donde señalan estas flechitas hay como unas inscripciones de hace no sé cuántos millones de años que son como rollo jeroglíficos. Pero nosotros no las vemos. Ahí no se ve nada. Una cara. Habíamos encontrado el sitio perfecto para recuperar energías, pasarlo bien, relajarnos y ser muy felices. Pero en ese momento de alegría no éramos conscientes de algo que cambiará nuestro humor y dará un vuelco a esta aventura. Por ahora, disfrutemos de estos momentos, que no es poco. El sitio donde estamos es cerca del camping, más o menos. Ayer no tuvimos energías para grabar mucho más. Estábamos hechos polvo, pero hoy ya dormimos nuestra ración de 10 horas. Bueno, yo, porque Lau se pone nervioso realmente. Y este sitio que tengo detrás era antiguamente una cantera de piedra, que curiosamente gran parte de la piedra que se extrajo de aquí la usaron en el metro de Praga, la estación principal del metro de Praga, lo cual es bastante interesante, y que ahora pues lo inundaron o lo dejaron llenarse de agua, esa parte sí que no la sé, y ahora pues puedes utilizarlo para bañarte. Curiosamente todavía conserva algunas de las construcciones, casas o aperos que utilizaba la gente cuando trabajaban todavía aquí en la mina. No sé de qué año es ni la antigüedad que tiene, pero aún se ve algunos restos por ahí. Mira, tengo una pregunta, tengo una duda. ¿Me la puedes resolver? ¿Cuál? ¿Por qué tienes la cara azul? ¿Tienes complejo de avatar? De pitufo, este complejo de pitufo. Papá pitufo. Es la crema solar que me pongo para esta cara tan bella. Una de las cosas curiosas que nos han dicho por aquí en este bosque es que, bueno, por todo el país, por toda República Checa, hay montones de fuentes de este estilo en las rutas de senderos y que se puede beber de todas ellas, que el agua es muy buena y muy rica. Nos dieron a probar ayer una pareja, así que la vamos a coger para nosotros hoy y la va a probar Lau ahora. Ella no la tomó ayer. ¿Qué tal está, Lau? Increíble. Es espectacular, este agua. Además, súper fresquita. Y además hay algo muy curioso que tenemos que investigarlo bien, y es que nos estamos encontrando, en este caso, aquí tazas, ¿vale? Tiene una lógica, coges la taza y bebes agua. Nos estamos encontrando tazas sobre las vallas de las casas, o sea, las vallas de madera y una taza en cada pica de madera. Rarísimo. Esta zona de República Checa nos tenía preparada una sorpresa más. Mientras paseábamos por los alrededores del camping, nos hemos encontrado con la fiesta local. Curioseando un poco el ambiente, nos invitaron a unirnos como una pareja más del pueblo. Es algo muy especial, porque según nos cuentan, solo se realiza 2 veces al año. No os imagináis lo afortunados que nos sentimos. Lau, pero ¿qué es esto? Ya eres la máxima checa chica de aquí del barrio. Me encantan los empanizados. Empanizado, ¿por cuánto? 4 euros el empanizado, con la ensalada, los postres y la birra 1 euro de medio litro. Pero qué locura es esta, ¡viva Chequia! Como en toda buena fiesta, no podía faltar la comida, cerveza y una zona de baile. ¿Cómo estás zampando, Coti? Está bueno, ¿no? Está espectaculoso esto.
como reparten chupitos allí. Al anochecer, el ambiente se anima y empiezan a caer los primeros chupitos de vodka. Con ello, aparecen las canciones tradicionales del lugar. Por alguna razón, se corrió el rumor de que había 2 españoles infiltrados y de repente apareció Lucas, que pudo resolver nuestra mayor curiosidad sobre la República Checa. Estamos aquí en la cena de la fiesta del pueblo y hemos conocido a Lucas. Le queríamos preguntar una cosa: ¿por qué la gente pone tazas de café en las vallas de las casas? Porque tienen muchos en casa y son viejos y quieren comprar nuevo y no saben qué hacer con los viejos. O sea, simplemente es por eso. Y también es bonito y la gente que vienen tienen muchas preguntas por qué lo hacen. Claro. Para saber cómo sigue esta historia, suscríbete, dale a like, deja tu comentario y no te pierdas el próximo episodio.